Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Ya hemos visto que el contexto de filtro no es otra cosa que un conjunto de filtros. Y los filtros en DAX son tablas. Pero entendamos cómo estos filtros van a interactuar con el modelo, con las tablas que tenemos relacionadas. Y para ello vamos a tomar lo que es la representación simplificada que tenemos en pantalla. Aquí nosotros tenemos pues esta representación de matriz donde también tenemos una segmentación de datos. Y por supuesto para nuestro análisis siempre lo mejor es seleccionar una celda específica a analizar, pues es lo más sencillo. Cualquiera de nuestra preferencia es perfectamente viable. Selecciono la que está aquí encerrada en esta celda. Lo primero entonces es identificar los filtros, es decir, las restricciones. Eso es bastante sencillo porque podemos imaginar cualquier valor, digamos, en esta casilla. Imaginemos un 20. Pero si nosotros leemos ese 20, estaremos leyendo 20 es el ingresos, porque es lo que vemos aquí para valores. Para Colombia, y ese para ya es una restricción, porque me está diciendo que sea para Colombia. Y ese KUCB01, porque lo tenemos seleccionado en la segmentación de datos. Por lo tanto, tenemos estas dos restricciones. Y eso es lo que va a ir en nuestra caja imaginar, entre comillas, porque sí existe detrás de cámara, solamente que no la vemos de forma visual. En el contexto de filtro, entonces tenemos el filtro de país Colombia, representado como una tabla, porque los filtros en DAX son tablas. Y tenemos también lo que es SKUCB01. Ahora bien, esos filtros se aplican automáticamente al modelo. Por lo tanto, país restringe la columna país para que únicamente Colombia quede visible en las filas. Y SKU CB01 se aplica a la columna SKU dejando visible únicamente CB01. Y aquí vemos algo muy importante, y es que las únicas filas que vemos disponibles son las que cumplen a la vez País Colombia y SKU CB01. Por lo que si tuviéramos nosotros, por ejemplo, una medida como average pedidos ingresos, pues va a tomar lo que son los ingresos únicamente de las celdas visibles, que corresponde al promedio, en este caso, de Colombia CB01. Aquí es importante entonces que tengamos presente que los filtros individuales o las tablas individuales actúan como una conjunción lógica. Dicho de manera sencilla, actúan como un y, se respetan entre sí y se deben cumplir a la vez. Colombia y CB01, porque son filtros diferentes. Y esto, aunque lo estamos viendo desde una perspectiva general del contexto de filtro, es importantísimo porque también va a aplicar en Calculate. Pero antes de llevarlo al terreno de Calculate, ¿cómo podemos aplicar entonces un filtro tipo O? Si sabemos que los filtros individuales son un I, ¿cómo sería un O? Un inciso. Quiero compartirte que en Power Elite tenemos cursos de profundización en el lenguaje DAX. Por un lado, tenemos el curso pregrabado Magister en lenguaje DAX, que actualmente cuenta con 25 horas y creciendo a lo largo del tiempo. Es un curso muy completo en todos los detalles, no solamente en cálculo. Si deseas conocer más, voy a dejar lo que es el enlace en la descripción para que le des un vistazo. También, si te gusta formarte con capacitaciones donde puedas interactuar con el instructor, haciendo preguntas, debatiendo, retroalimentando, etcétera, todo lo que sea necesario, aquí también contamos con capacitaciones de ese estilo, como el Bootcamp del lenguaje DAX de 32 horas. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que también le des un vistazo a las próximas fechas y sus beneficios. Continuemos. Para ello, veámoslos desde esta representación que tenemos aquí. En este caso tenemos una segmentación de datos, pero tiene dos elementos seleccionados, L07 y CB01. Ok, empecemos como siempre seleccionando una celda específica a analizar e identificando los filtros, que sabemos que en el contexto de filtro tendremos País Colombia y SKU CB01 L07. Ya es una tabla, aunque de una única columna, de múltiples filas, en este caso dos filas, una para CB01 y L07. Para nuestro siguiente paso de aplicar filtros, tendremos entonces que país se aplica a la columna de país y únicamente quedaría visible las filas de Colombia, normal.
Pero ahora SKU CB01 se aplica a la columna SKU. Y aquí vamos a tener visible tanto L07 como CB01. Entonces, si bien el filtro de país con el filtro SKU funcionan como un I, los elementos individuales de SKU, que es CB01 y L07, se aplican como un O. Es decir, me está dejando visible a ambos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si ponemos cualquier medida aquí, por ejemplo max, pues me estaría retornando el máximo de lo que tenemos allí visible. Siendo entonces que varios elementos en un filtro, en un mismo filtro, es decir, varias filas en una tabla, actúan como una disyunción lógica, dicho de manera sencilla, como un O. Con lo cual, cualquiera de esos ítems en la lista, en la tabla, puede aparecer en la tabla del modelo. ¿Por qué digo puede? Porque pues de repente imaginemos que aquí tuviéramos CB01, L07 y Camil. Camil no existe, ¿no? Pero no pasa nada porque está CB01, L07, Camil sería una posibilidad, pero pues como no está en la tabla, pues no va a aparecer, ¿no? Si estuviera en la restricción de Colombia, porque se debe respetar el I, también aparecería allí. Importantísimo esto que estamos haciendo, que es entender los filtros, el contexto de filtro, porque pasamos a Calculate. Antes de cerrar esta lección, quiero que me cuentes en la sección de comentarios si ya conocías esta temática, si tienes preguntas, lo que necesites, estaré muy atento para seguir la conversación. Nos vemos en la próxima lección.